Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarles. Ya estamos aquí en martes, Día del Señor, como todos los días son días del Señor. Pero hoy es martes de vernos aquí en esta red social para poder conversar, poner sobre la mesa algún tema interesante, algo que nos ayude a fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así es que en esta noche les saludo y les bendigo. Espero que estén muy bien, que estén teniendo una noche tranquila, fría, al menos aquí en esta parte del Estado de México está haciendo algo de frío, ya estoy sintiendo yo frío aquí, este, pero esperamos que estén muy bien, que estén fortalecidos, que tengan buena salud, que las cosas estén marchando bien y que las cosas mejoren cada día, que cada día te sientas con más ánimo, con más paz, con más tranquilidad en tu corazón y que la fe te ayude a levantarte en medio de toda circunstancia, en medio de de cualquier situación, en medio de todo, puedas tener la fe que te ayude a perseverar y seguir adelante. Así es que bienvenidos todos, les agradezco su compañía, les agradezco por estar aquí. Estamos en vivo, así es que conforme vayan llegando, los iremos aquí saludando o haremos una pausa al final para saludarlos a todos y orar por sus peticiones, por sus necesidades, pero sobre todo orar para que la fe no te falte, para que tengas buen ánimo, para que tengas confianza, para que te sientas seguro y en paz y que todas las cosas que de alguna manera parecen complicarse, puedas tener la certeza de que estarán bien, que todo irá para bien, que todo mejorará. Y a veces es difícil porque cuando nos empiezan a suceder cosas, empiezan a pasar circunstancias adversas o problemas o necesidades, enfermedades o necesidades financieras, cuando eso sucede, encontramos dificultades, encontramos problemas, encontramos circunstancias o situaciones que nos agravian, que nos perjudican, que nos están dañando continuamente. Así es que de alguna manera nuestra confianza y nuestra esperanza se debilita, nuestra confianza y nuestra esperanza se cansa y encontramos con dificultad, encontramos eh, con a veces con desánimo, tratamos de encontrar una palabra que nos anime, que nos ayude, que nos motive a perseverar, que nos ayude a continuar y que podamos encontrar en Dios eh, pues esa certeza que nos dé el ánimo de continuar. Y en medio de todo, en medio de toda circunstancia, a veces parece que la fe nos falta. Bueno, no es una palabra de desánimo, ni tampoco es una palabra catastrófica, lo que quiero compartir esta noche con ustedes, sino al contrario, quiero dar una palabra de fe y esperanza y que puedas en medio de todo poder tener tu confianza en Dios y saber que Dios es Dios en medio de todas las cosas que pasan y que acontecen en tu vida. Así es que con esa certeza y con esa confianza, espero que puedas encontrar en Dios respuesta, ayuda, auxilio, fuerzas, fe para continuar y perseverar hacia adelante. Hay un texto que seguramente ya conoces y has oído y que usamos frecuentemente para dar ánimo, para comparar la vida del creyente, la vida del cristiano, compararla con un hombre que mantuvo la fe hasta el final. La verdad es que es difícil hacer una comparación, no podríamos comparar lo que le sucedió a Job con lo que nos sucede a nosotros. No hay punto de comparación y tampoco pretendo que comparemos o que hagamos una comparación con la vida de Job para poder asimilar cómo debería ser nuestra fe y nuestra confianza en Dios. De ninguna manera no pretendamos no pretendamos que podemos vivir o experimentar lo mismo que pasó Job. De ninguna forma. He escuchado a muchos cristianos que dicen me está yendo como a Job, o me está pasando lo que a Job, o me está yendo como a Job. Y la verdad es que o no han leído la Biblia o no conocen con más precisión lo que dice la Biblia acerca de Job. La situación de Job fue algo verdaderamente complejo, complicado, in- impo- in- increíble para aceptar y muy difícil de poder explicar o entender. Eh, Quienes nos atrevemos a hablar de Job o quienes pretendemos hablar de Job como un ejemplo, como un testimonio, como una lección
escrita en la palabra de Dios para darnos a nosotros testimonio de quién es Dios y cómo nosotros podríamos acercarnos y tener esa confianza. Quienes nos hemos atrevido a explicar el caso de Job, creo que nos hemos quedado muy cortos porque no tenemos una visualización completa, una visión completa de las circunstancias de Job y de todo lo que le acontece en el momento en que Dios permite que Satanás toque la vida de Job. Entonces, cuando pretendemos, pues sí, un poco con vanidad, tratando de explicar las circunstancias de Job y la vida de Job, o compararnos con Job, a mí me parece que caemos en un grave error. Yo mismo he explicado el caso de Job, yo mismo he tratado de predicar citando los pasajes del libro de Job para tratar de explicar lo que a Job le aconteció. Pero me he dado cuenta, conforme más leo el libro de Job, conforme más aprendo de Job, me doy cuenta que me quedo muy corto, que realmente no alcanzo a asimilar ni la más mínima parte de lo que a Job le acontece y mucho menos poderlo explicar en un comparativo de la fe del creyente, de la fe del cristiano, en las circunstancias de las que vive Job con las que vivimos nosotros. Así es que no hay punto de comparación, no pretendo hacerlo como un comparativo de ninguna manera, he aprendido la lección de que es muy diferente las circunstancias de lo que Job está viviendo con lo que nosotros podríamos vivir. Pero puede servirnos como un referente respecto a la vida de Job y también a lo que Dios permite que pase en la vida de Job. Solamente como referente, no como, insisto, no, como lo dije ya, no como un comparativo, no como para compararnos con Job o ponernos en una similitud con Job o decir me está pasando lo que a Job. No creo que podríamos tener ese punto de comparación, pero sí podemos aprender de la lección, sí podemos aprender del acontecimiento, sí podemos aprender del mensaje, de las palabras de Dios, podemos aprender de las palabras de Job y de lo que acontece en la vida de Job como una lección, solo como eso, no como un punto de comparación. Así es que partiendo de ahí, o considerando ahí este punto de partida en la Biblia, en el libro de Job, puedes leer eh, lo que le sucede a Job. Dice en capítulo 1, versículos 6 al 12, dice, dice la palabra del Señor, dice lo siguiente. Entonces llegó el día en que los ángeles se presentaron ante el Señor, incluso Satanás estaba con ellos. El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Y Satanás le respondió al Señor, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él. Job es hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Satanás le respondió al Señor, ¿pero qué? Pero ¿es que Job respeta a Dios por nada? ¿Acaso no lo proteges a él, a su familia, a sus posesiones? Haces que le vaya bien en todo lo que hace y sus rebaños se ven por todo el país. Pero si le quitaras todo lo que tiene, seguro que te maldeciría en tu propia cara. El Señor le dijo a Satanás, puedes hacer lo que quieras con lo que le pertenece a Job, pero a él mismo no le hagas daño. Entonces Satanás se retiró de la presencia del Señor. Si tú sigues leyendo el libro de Job, te encontrarás que a Job pierde todo, pierde su ganado, pierde sus cosechas, pierde a sus hijos. No lo dije en orden de prioridad, pero sí lo menciono de los acontecimientos que le pasan a la vida de Job por causa de que Satanás quiso demostrarle a Dios que Job era un hombre que amaba a Dios o que honraba a Dios o que se mantenía en integridad delante de Dios por todo lo bueno que había recibido de parte de Dios, incluso la protección que Dios tenía sobre él, eh, por lo cual era prosperado, por lo cual era bendecido, por lo cual no enfermaba, por lo cual sus hijos estaban bien. Y entonces Satanás trata de demostrarle a Dios que Job lo hace por interés. Entonces Job es atacado por Satanás, Dios concede a Satanás esta posibilidad y Satanás lo ataca. No tarda muy perezoso, lo que quería demostrar es que Job tenía un interés en su corazón más que amor a Dios y que más que temor de Dios, lo que tenía era un interés, hacía las cosas que hacía y vivía como vivía por causa de lo que Dios le daba. Posteriormente, cuando pierde todo, Job,
nuevamente Satanás se presenta delante de Dios. En el capítulo 2 dice, llegó el día en que los ángeles vinieron a presentarse nuevamente ante el Señor, y Satanás vino entre ellos a presentarse ante el Señor. El Señor le dijo a Satanás, ¿dónde has estado? Satanás le respondió, he estado vagando por la tierra. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Job es un hombre intachable, honesto, respeta a Dios y rechaza el mal. Se mantiene intachable, le dice Dios a Satanás, se mantiene intachable, a pesar de que tú trataste de convencerme de que lo destruyera sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor, entre la bolsa o la vida, mejor dar la bolsa. Verdaderamente un hombre daría todo lo que tiene con tal de salvar la vida. Pero si tú usaras tu poder para lastimar su cuerpo, seguro que te maldeciría en tu propia cara. Entonces el Señor le dijo a Satanás, haz lo que quieras con Job, menos matarlo. Ahora el reto es mayor para Job, porque no solamente ha perdido sus bienes, a su cosecha, a su ganado, a sus hijos, a todos sus hijos. No solamente ha perdido eso, sino que ahora el reto es mayor, porque ahora Satanás dice, sí, bueno, un hombre puede perder lo que sea con tal de salvar la vida, un hombre podría dar todo lo que tiene, un hombre podría sacrificar todos sus bienes, incluso algún familiar cercano lo podría dar con tal de salvar su propia vida. Ahora no deberíamos de escandalizarnos por las palabras de Satanás. Realmente, si somos honestos, muchas veces salvamos el pellejo acusando a otro, haciendo culpable a otro. Nosotros mismos hacemos que alguien más sea el culpable de lo que nosotros hicimos con tal de salvar el pellejo, con tal de salvar la vida. El caso de Job no se queja de nada, no dice absolutamente nada después de haberlo perdido todo. Y aún así Satanás dice, sí, pero lo hace por interés, lo hace porque tú le has dado todo. Entonces ahora que ya le quitó todo, dice, sí, lo hace, pero lo hace por salvar la vida. O sea, a él no le importa perder todo lo que tiene, lo que le importa es la vida. Toca su vida y vas a ver cómo te ofende en tu propia cara, cómo te maldecirá en tu propia cara. Y entonces Satanás Dios le permite a Satanás ahora tocar a Job, pero no matarlo. Y esto a mí me parece importante en todo este acontecimiento de Job, porque el que determina la vida y la muerte es Dios, el que determina quién vive y quién muere es Dios. A veces es difícil de aceptar la voluntad de Dios cuando perdemos a un ser querido. A veces es difícil aceptar que alguien muera o que alguien fallezca porque no alcanzamos a entender las razones o los motivos. No alcanzamos a entender la voluntad de Dios y mucho menos aceptarla en una situación como esa. Así es que ahora Job tiene que enfrentar en su propio pellejo el mal que Satanás trae sobre su vida y lo enferma con una enfermedad muy dolorosa, muy vergonzosa y sobre todo incómoda. Le da una especie de sarna, una especie de roña, donde él tiene que rascarse y el dolor y la comezón es tan intenso, él se lastima al rascarse, se rasga la piel, incluso es tan fuerte el escozor, la comezón que tiene, que se rasca con pedazos de teja, con pedazos de barro, y se rasca porque es tan doloroso lo que está sintiendo, es tan molesto lo que siente, que se rasca. Y él entonces se lastima, él mismo se lastima. Y no solamente eso, sino que la vergüenza de pasar por esa enfermedad, una enfermedad visible, una enfermedad que todos podían ver, que la gente lo rechazaba, se apartaba de él, porque no sabía a ciencia cierta qué era lo que tenía, y entonces preferían estar lejos de Job que acercarse. Y esa misma condición de Job le hace ahora vivir una situación dolorosa, debilitante, lo debilitaba mucho, su capacidad física disminuyó considerablemente, pero además la vergüenza de estar viviendo esa enfermedad, dolor, sufrimiento, molestia y la vergüenza. Y me llama la atención porque ahí mismo en el en el capítulo 2, versículos 7 al 10, estoy en el libro de Job, dice, versículos 7 al 10, dice, Satanás se retiró de la presencia del Señor y afligió a Job con llagas dolorosas que lo cubrían de pies a cabeza. Job agarró un pedazo de teja para rascarse y se sentó en medio de un montón de ceniza. Su esposa lo vio y le dijo, ¿todavía sigues queriendo ser intachable? Maldice a Dios y muérete de una vez.
Pero Job le respondió a su esposa: estás hablando como una tonta. ¿Vamos a recibir de Dios lo bueno, pero no lo malo? En todo esto, Job no cometió ningún pecado en lo que dijo. Y esta es la parte que me parece interesante del caso de Job. Eh, no puedo explicar por qué Dios permite que Job padezca todo esto. Uno pudiera pensar que Dios fue muy débil ante la insistencia de Satanás. No habría necesidad de, de que Dios permitiera semejantes barbaridades que Satanás cometió contra Job. No había necesidad, sobre todo si Job era un hombre íntegro. Además, si Dios conoce el corazón de las personas y conoce el corazón de Job, ¿por qué Dios permite que le acontezca todo lo que le está sucediendo? No podría explicar todo eso en palabras simples o humanas para que fuera claro para nosotros y poder comprender lo que le acontece a Job. Ni mucho menos pretendería poder justificar la autorización de Dios a Satanás para tocar la vida de Job, tocar su familia, tocar sus bienes, tocar su cuerpo. Y incluso creo que tocó el corazón de la esposa de Job, porque su esposa le dice: ya, ¿cómo es posible que puedas seguir queriendo retener tu integridad? Ya, maldice a Dios y muérete. Creo que este sentimiento de desesperación de la esposa también fue una afección que Satanás hizo sobre esta mujer. No creo que esta mujer por sí misma sea mala o una mala mujer que odiaba a su marido, que lo despreciaba por ser él mejor que ella. No, creo que ella fue afectada por las circunstancias y el mismo pensamiento que tenía en ese momento fue provocado por la influencia de Satanás. No lo dice la Biblia, porque el punto no es la mujer de Job, el punto es Job. Job es el que está siendo examinado y está puesto a prueba, no la esposa de Job. Y sin embargo, en este pasaje podríamos tratar de justificar la decisión de Dios o tratar de explicar, tratando de ser defensor de Dios, que Dios no necesita defensa, Dios no necesita que defendamos su voluntad o que defendamos sus decisiones, mucho menos que tratemos de explicar en nuestro corto entendimiento o en nuestras cortas palabras, tratar de explicar la inmensa y enorme sabiduría de Dios y el por qué hace las cosas. En algún momento llegué a explicar y a decir que lo que le aconteció a Job fue por la razón, en mi entendimiento. Esto no es así como que Dios me lo reveló, esto es mi entendimiento, es algo que trato de asimilar acerca de lo que le pasa a Job. Y entonces trato de entenderlo, por qué lo que sucede a Job. Y trato de explicarlo en el encuentro que tiene Job con Dios, cuando finalmente Job conoce a Dios, se da cuenta de Dios, ve el poderío de Dios, habla con Dios, Dios está hablando con él, y en esa reflexión y en esa confrontación que Dios le hace a Job, Job termina diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, creo que dentro del plan de Dios, dentro del propósito de Dios, había una razón para que le aconteciera todo lo que le aconteció a Job, para que la fe de Job se fortaleciera y no estuviera sustentada solamente en oídas o en palabras que Job había escuchado acerca de Dios, sino que ahora Dios se mostraba a Job cara a cara y Job podría entender y saber quién es Dios y sobre todo aceptar la voluntad de Dios. Esa es mi explicación. No digo que esa es la razón o que estoy explicando la perfecta voluntad de Dios o que ya entendí y descubrí el hilo negro que nos hacía falta para poder entender por qué Dios permite todo lo que le acontece a Job. De ninguna manera, no tengo el sustento o la explicación teológica, bíblica, para decir que eso es la razón o la perfecta voluntad de Dios. Solamente concluyo o llego a esa conclusión, perdón, por el hecho de que Job le dice a Dios: de oídas te había oído, ahora mis ojos te ven. Podríamos pensar que las circunstancias de Job son realmente terribles y decir: pastor, es que eso me está sucediendo a mí. Me está lloviendo sobre mojado y cuando no me llueve me llovizna y cuando no me llovizna me llovizna me graniza y cuando no son las tres juntas hasta nieve me cae. Y entonces podríamos pensar que nuestras circunstancias son realmente complejas. Y entonces, en medio de todo lo que nos pasa, sentimos la aflicción que el mismo Job tuvo, porque dentro de toda la aflicción, dentro de todo lo que pasa,
el mismo Job se siente desesperado, llega al punto en que ya no sabe cómo explicar lo que le está sucediendo. Por eso les digo que cuando nosotros pretendemos explicar lo que le sucede a Job, si Job mismo no se explica por qué le pasa lo que le pasa, y él viviendo todo lo que le pasa y además teniendo temor de Dios y amando a Dios como lo amaba, y él no lo puede explicar, ¿por qué nosotros podríamos tener la completa sabiduría o el completo entendimiento para poder explicar lo que le acontece? No, suponemos, concluimos, sacamos ideas, nos imaginamos, hacemos una versión, una explicación en base a nuestra experiencia o lo que nosotros podríamos entender acerca de este acontecimiento, pero no podríamos entenderlo todo o todo lo que le está pasando. Tan es así que a veces no entendemos todo lo que nos pasa. A veces todo lo que nos está sucediendo a nosotros, los problemas financieros, los problemas de salud, las dificultades físicas, los problemas materiales, los problemas laborales, en el matrimonio, en la familia, a veces no podemos explicarnos ni siquiera nosotros mismos por qué nos está pasando lo que nos está pasando. Peleamos con un familiar y no sabemos ni por qué peleamos, no sabemos ni por qué, de qué tengo que pedir perdón, porque ni siquiera sé qué fue lo que hice mal. Y no podemos explicar cuál es el enojo de nuestra pareja o cuál es el enojo de nuestros hijos o por qué nuestros hijos son rebeldes y si tenemos a un hijo bien portado y a un hijo rebelde y les dimos la misma educación a los dos y entonces decimos por qué me está pasando esto y no tenemos explicación para todo. No podemos explicarnos todo lo que nos acontece y es realmente absurdo, creo yo, tratar de encontrar una explicación a todo lo que nos pasa. Porque ¿de qué nos sirve saber por qué nos está pasando lo que nos está pasando? ¿De qué nos serviría saber que nos está pasando algo porque hicimos mal algo? O que simplemente es una prueba, o es un perfeccionamiento que Dios está trayendo a nuestras vidas, o es una tentación, un ataque directo de Satanás. ¿Para qué nos serviría el saber el por qué está sucediendo lo que nos está sucediendo? Creo realmente lo que importa es el para qué está sucediendo lo que nos está sucediendo. Si bien Job le llovió completamente en su vida, todas las cosas le sucedieron, perdió todo, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, perdió su salud y ahora hasta su esposa estaba contra él y lo quería muerto más que vivo por la vergüenza y la aflicción que él provocaba a su propia esposa. Eh, Resulta que lo pierde todo y aún así, de perderlo todo, Job trata de retener su integridad, trata de mantenerse intachable delante de Dios y no decir algo que ofenda a Dios, que su boca salga algo que lo ofenda. Y, y de esa manera a veces nosotros podríamos pasar por situaciones tan difíciles, tan adversas, que lo que menos queremos es blasfemar, maldecir, usar palabras que no tienen sentido o que tratan de justificar nuestras razones o darle explicación a nuestras circunstancias. ¿Por qué pasa lo que nos pasa? No lo sé. A veces es plan de Dios, a veces es un ataque de Satanás, a veces son nuestras propias decisiones equivocadas, erradas, nuestro orgullo, nuestra soberbia que nos aleja de Dios, a veces es nuestra falta de fe, a veces es precisamente nuestra necedad o el mismo pecado que cometemos, que nos llevan a circunstancias que no sabemos ni por qué estamos ahí. Pero en medio de todo lo que nos pasa y en medio de todo lo que nos acontece, Dios es Dios. Y eso no lo podemos negar. Eso no podemos uh, contradecir en el texto de la palabra de Dios que nos enseña que Él es Dios en medio de todas las circunstancias. Y en el Salmo 27, en el capítulo 27 de Salmos, en el versículo 1 dice lo siguiente: si te has dado cuenta, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos. Quizás tú tengas la Reina Valera, la nueva versión internacional. No hay diferencia. Quizás la única diferencia sea la manera en cómo se habla o cómo se explica las palabras que se usan de un lenguaje quizás más coloquial, más actual quizás. Pero es el texto que tú tienes en tu Biblia, solamente cambia la manera de escribirlo. Así es que en Salmos capítulo 27, versículo 1 dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida. Así es que no le temo a nadie. Este es un versículo que ojalá puedas escribir o subrayar en tu Biblia y escribirlo en una tarjetita por ahí y ponerlo enfrente de ti, donde puedas verlo todos los días, cuando te levantas, cuando te vas a dormir,
cuando sales de tu casa, cuando entras, en fin, de alguna manera tengas visible ese texto. Ojalá lo pudieras escribir y transcribirlo. Es el Salmo capítulo 27, versículo 1. Dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién podría yo temerle? El Señor es la fortaleza de mi vida. Así es que no le temo a nadie. Y yo le agregaría, aunque no tengo que agregarle nada al texto bíblico, pero yo le agregaría: a nadie ni a nada. Porque a veces pensamos que los enemigos solamente son personas, son gente a nuestro alrededor, o son seres espirituales que aunque no vemos están ahí, como el diablo, y pensamos y decimos: ah, yo no le tengo miedo al diablo, el diablo que salga corriendo delante de mí. Y entendemos eso como algo a lo que podríamos temerle. Pero en ese texto me gusta pensar en que no le tengo miedo a nadie, pero tampoco a nada. Es decir, no solamente son personas y seres espirituales, sino también son circunstancias, son situaciones, son incluso problemas que yo mismo provoqué, problemas en los que yo mismo me metí, que afligen el alma, porque conforme vas avanzando y vas tomando decisiones, el alma se aflige, el alma empieza a sufrir la, el desánimo, el desaliento, la desesperanza por el hecho de que la circunstancia se vuelve mayor y más grande que nuestra propia fe. Así es que si puedes escribir este salmo, si puedes copiarlo en un texto, si puedes tenerlo presente, memorizarlo y repetirlo cuantas veces sea necesario, te aseguro que te va a fortalecer mucho en la fe. Pero podríamos pensar que solamente es el hecho de tomar el texto y repetirlo y ponerlo ahí en los dinteles de la puerta o en algún marco, en algún texto, en tu perfil de Facebook y decir: ya, este es el texto de mi vida y entonces aquí me voy a basar. Pero realmente el miedo es algo que llega de pronto, que llega de golpe. El miedo, la incertidumbre que produce las circunstancias nos hacen temer. Y el temor no solamente se manifiesta con temblor o con sudor o con palidez o con parálisis y que no te puedes mover. El temor también se manifiesta con desánimo, con desesperanza, con desaliento. El temor también llega a afectar nuestra salud y el mismo miedo hace que nuestro cuerpo enferme por causa de que tenemos temor a lo que nos pueda pasar, ya sea porque alguien está amenazando nuestras vidas, porque algo está amenazando nuestras vidas, y entonces sentimos esa angustia en nuestra alma que puede afligir completamente el alma, pero también dañar el cuerpo. Y podríamos sentirnos incluso débiles, y podríamos sentirnos desalentados, desanimados. Suele suceder, el miedo no te avisa: ahí vengo, ahí voy a ti, voy a llegar, vas a tener miedo en 5, 4, 3, 2 y ¡pum! Llega el miedo y te ataca. No, el miedo no avisa, el miedo se manifiesta en nuestras vidas y se manifiesta de diferentes formas, pero el miedo está ahí, rodeándonos, acechándonos, tratando de desalentarnos para que nosotros no tengamos fe y no tengamos confianza, pero sobre todo para que pensemos que nuestra vida es un total y completo fracaso, de lo cual nadie, absolutamente nadie, ni Dios mismo podría salvarnos. El salmista escribe en este texto, puedes leer el capítulo completo, pero solamente quiero enfocarme para partir o continuar con esta enseñanza en el versículo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. Algo que estoy seguro que en el momento de mayor oscuridad, en el momento más difícil, en el momento de mayor dificultad en tu vida, cuando parece que todo está oscuro y que todo es tinieblas y que todo es difícil, el Señor puede ser tu luz, si tú se lo permites. Digo puede ser porque Dios no obliga a nadie. Dios no quiere que lo sigas a fuerzas. Dios quiere que lo sigas, pero con una confianza en Él, y que puedas tener la certeza de que Él te va a ayudar y que Él te va a fortalecer y que Él te va a dar la capacidad de salir vencedor en medio de cualquier circunstancia. Pero no te va a obligar a creer en Él, no te va a obligar a que confíes en Él si tú no quieres confiar. Él espera que tú confíes en Él, Él desea que confíes en Él. Él pone todo y ha puesto los medios y los recursos y ha puesto el vínculo, el puente para que puedas confiar en Él y en medio de toda circunstancia puedas estar seguro y confiado. Lo difícil es que mantener esa confianza o esa seguridad o esa certeza, mantenerla a pesar de todo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que nos pasa. Esa es la parte difícil porque no podríamos ver la luz
la ayuda, la salvación que Dios tiene para nosotros en medio de una tormenta, en medio de un caos, en medio de una dificultad sobre nosotros. Por ahí escuché hace muchos años a un predicador que decía, la Biblia dice 365 veces, no temas. Incluso yo lo enseñé muchas veces. Yo le dije, hermanos, la Biblia dice 365 veces, no temas. Eso quiere decir que una vez para cada día puedes encontrar un texto en la Biblia que diga, no temas. Y lo enseñé con seguridad, con certeza. Tengo que ser honesto, nunca conté las veces que decía la Biblia, no temas, en todas sus variantes, en todas sus conjugaciones posibles para poder decir no temas. No lo hice porque confié en la enseñanza que se me dio de que 365 veces dice la Biblia no temas. Y lo he visto tantas veces publicado y lo he visto tantas veces predicado que parece motivante, ¿no? Pero tengo que ser honesto, haciendo una revisión más minuciosa acerca de esto, me doy cuenta que no son 365 veces, sino son solo 136 veces. Y entonces me surge el pensamiento. Entonces, eso de que son 365 veces no temas, no es cierto, solamente son 136. ¿Qué va a pasar con el resto de días? Si el Señor solamente me dice 136 veces en el año, no temas, o 136 veces de manera distinta, no temas, ¿qué va a pasar con el resto de los días? ¿Tendré temor? ¿Me asustaré? Y suponiendo que fueran 365 veces, ¿qué va a pasar cada 4 años en un año bisiesto cuando son 366 días y no 365? ¿Acaso ese día que no está contemplado en las 365 veces deberíamos de tener miedo? ¿Deberíamos de permitir el miedo? Y entonces el desafío, entiendo el uso de que como predicadores a veces queremos darles a los textos y quizás si buscamos y entresacamos el texto y medio ajustamos las palabras, a lo mejor sí son 365 veces. Y realmente alguien se dio a la tarea de contarlas en todas las conjugaciones posibles y en todo el ajuste posible y en todo el contexto posible para poder usar el no temas. A lo mejor no dice no temas necesariamente, a lo mejor dice el miedo no debe de estar en ti, o asegúrate con valor, o sé valiente. Quizás esa conjugación haga el hecho de completar las 365 veces. Pero el hecho que sean 365 o 366 o 136, en fin, el número que sea, no es lo que es realmente relevante. El punto es que no deberíamos de tener temor. El miedo no debería de hacer que nuestra vida se desesperance o tenga desesperanza y vivamos en una aflicción constante porque las circunstancias o los problemas se vuelven mayores y más grandes que nuestras propias convicciones y nuestros propios principios o fortaleza en la fe para poder creer en Dios. Aquí el punto no es cuántas veces dice la Biblia no temas, porque a lo mejor te anima a ti saber que hay 365 veces no temas. Y si te das a la tarea, a lo mejor encuentras los 365 textos de la Biblia que dice no temas y los tienes en una lista y uno lo dices el 1 de enero y luego el 2 de enero y el 3 de enero y cada texto vas diciendo un día al año y completas el año las 365 veces que dice no temas. Pero ese no es el punto es que realmente Dios nos desafía y nos anima a no tener miedo. Podríamos pensar entonces que estamos desprotegidos por el hecho de que no son 365 veces. O podríamos pensar que alguno de esos días en los que no tenemos un texto para citar, estamos desprotegidos y por lo tanto el temor podría sacar ventaja sobre nosotros y en medio de todas nuestras circunstancias sentir temor, sentir desesperanza. Estamos realmente a la voluntad del enemigo y de nuestras circunstancias para ser sometidos en medio de todos los problemas. O es el momento de tomar confianza y asegurarnos en Dios de que las cosas que a veces no tenemos control o no podemos mejorar por nosotros mismos, Dios sí tiene el control y Dios sí puede mejorar en nosotros. Será el momento de tener fe y mantener la certeza que en medio de toda tormenta no estamos desprotegidos. En realidad, lo que está sucediendo es que estamos viviendo una circunstancia, un problema, una situación, una temporada en la que probablemente las cosas no son a nuestro favor.
y no están ayudándonos, no están alentándonos, no tenemos ni el ánimo. Hace unos minutos, una hora y media más o menos antes de empezar a terminar el texto para esta enseñanza, leía un comentario de un amigo de la infancia que ahora radica en Estados Unidos. Él era hermano mayor de uno de mis mejores amigos. Perdón, es el hermano mayor de uno de mis mejores amigos de la infancia. Y siempre lo vi como un amigo, como un hermano mayor. Y ahora él es cristiano y está en Estados Unidos y se dedica a un oficio, no tengo apreciación, creo que es la construcción. Y resulta que él comparte algo de que en los últimos 3 meses no ha tenido trabajo y que se ha complicado su situación ahora allá en Estados Unidos. Y compartía esto, pero decía él también, porque además de ser cristiano, sirve dentro de la iglesia, decía, pero Dios está con nosotros y Él nos va a ayudar. Y yo leía esto y decía, wow, no somos los únicos en esta parte del mundo. Quizás en diferentes partes del mundo la iglesia está pasando por una situación compleja, una situación difícil. Y en medio de todo lo que estamos viviendo y en medio de todas las dificultades económicas, de salud, emocionales, laborales y todo lo que está sucediendo alrededor de nosotros, quizás eso nos desaliente y nos haga creer que la situación se ha salido de control y que Dios se ha olvidado de nosotros. Y que Dios como que volteó la mirada un instante para el otro lado y nosotros estábamos de aquel y Dios voltea para el otro y como que se descuidó Dios y nos descuidó a nosotros y entonces el diablo vino e hizo lo que hizo con Job. La verdad es que en medio de todo, Dios es Dios. En medio de todo lo que pasa, Dios es Dios. Me gustaría que leyeras conmigo en Mateo capítulo 14, eh, y aprovecho en lo que llegas a Mateo capítulo 14, aprovecho para agradecer a todos los que nos están viendo en vivo. Les envío un fuerte abrazo, estaré leyendo sus likes, sus saludos, sus mensajes. Gracias por acompañarnos. En un momento les estaré saludando a cada uno de ustedes, así es que si no has dejado tu like, deja tu me encanta, deja tu me gusta, deja tu comentario, que yo estaré leyendo los comentarios en breve. Y también, por supuesto, como se los he hecho, oramos por todos y cada uno de ustedes. Leo sus mensajes, leo sus comentarios, los cuales agradezco mucho y pido a Dios que sean todos muy, muy bendecidos. Nos ayudan a compartir el mensaje y eso hace que lleguemos a más gente, lo cual agradecemos también. Así es que vaya a su Biblia a Mateo capítulo 14, versículo 22. Perdón, voy a tomar un poquito de café. Me hizo falta el café hace ratito y ahorita lo estoy aprovechando. Así es que Mateo capítulo 14. Dice la palabra del Señor, Mateo 14, versículos 22 al 33. Este es un pasaje que ya conoces, que seguramente recuerdas. Y dice la palabra del Señor, estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, así es que si lees que no es lo mismo, solamente que tengo otra versión. Dice, enseguida Jesús ordenó a sus seguidores que subieran al bote y se fueran primero que él al otro lado del lago. Él se quedó hasta despedirse de la gente. Cuando terminó de despedirse, Jesús subió a un monte a orar, y se hizo de noche y estaba allí solo. El bote ya estaba bien lejos de la orilla, y las olas lo golpeaban con dureza, porque soplaba un viento muy fuerte en su contra. A la madrugada, Jesús llegó caminando sobre el agua. Cuando sus seguidores lo vieron caminando sobre el agua, se asustaron mucho y gritaban de miedo, ¡es un fantasma! Pero Jesús inmediatamente les dijo, tranquilos, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven, Pedro, sal del... Ven, le dijo, perdón, repito, versículo 29. Jesús le dijo, ven. Y Pedro salió del bote, caminó sobre el agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte, tuvo miedo y se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó de la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron al bote, el viento se calmó. Los que estaban en el bote empezaron a adorarlo y le dijeron, tú sí eres verdaderamente el Hijo de Dios. Es un texto que conocemos mucho, pero hay al menos dos cosas, quizás tres,
dos cosas que quiero resaltar. Primero, sabemos que Jesús se queda a despedir la multitud, se queda orando y después los alcanza a los discípulos caminando sobre el agua. Ellos ya llevan rato remando, tratando de llegar a la otra orilla, algo que les iba a llevar menos tiempo, les había tomado mucho tiempo porque el viento era contrario y no podían avanzar, el viento les impedía seguir avanzando. Así es que Jesús los alcanza a pocos, a una distancia, dice la Reina Valera, que era una distancia como de 50 codos, algo así. Y entonces Jesús los alcanza, los discípulos se espantan por verlo caminar sobre el agua, no es algo que se ve todos los días. Y entonces se espantan y empiezan a gritar un fantasma. Y aquí hay la frase que quiero rescatar en esta noche para ti. El Señor Jesús dijo, versículo 27, tranquilos, soy yo. Tranquilos, soy yo. No tengan miedo. El no tengan miedo quizás en este momento me gustaría hacerlo a un lado. Porque en medio de todas nuestras circunstancias, en medio de todo lo que nos pasa, en algún momento sentimos miedo, sentimos temor. Nos asusta ver lo que está pasando, nos asusta ver a un familiar herido, lastimado, enfermo. Nos asusta ver las cuentas que tenemos por pagar y no tener dinero en la cuenta para poder pagarlas. Nos asusta ver que tenemos problemas con nuestro carro porque se descompuso y ahora hay que repararlo y la reparación sale carísima y no tenemos dinero para pagarlo. Nos asusta saber que hemos compartido nuestra fe y hemos predicado la palabra de Dios a nuestros familiares y ahora que están en problemas de salud y quizás en el hecho de muerte, nos preocupa y nos da miedo saber que el no haber escuchado el mensaje y no haberle entregado su vida al Señor, esa persona puede ir no precisamente al cielo, sino al infierno. Y entonces nos asusta saber que a lo mejor no hicimos lo suficiente para convencerlos o no dimos un buen testimonio. Nos asusta saber que tenemos problemas en el trabajo, que están despidiendo gente y que quizás nosotros estemos en la lista de los próximos a ser despedidos. Nos asusta la situación de nuestros países. Nos asusta que se anuncien crisis económicas, que haya calentamiento global. Nos asusta que haya pestes y muertes y guerras y rumores de guerras. Y nos asustan tantas cosas que cuando nosotros vemos todo lo que nos rodea, realmente sentimos que estamos en medio de una tormenta interminable. Una tormenta que no nos permite avanzar, ni siquiera llegar al próximo puerto, al lugar, a la orilla más cercana, para poder salvar nuestras vidas, saliendo de la barca y poder hacer tierra y poder llegar a un lugar donde estemos a salvo. Nos asusta el no tener la certeza de que saldremos bien librados de la circunstancia que nos está pasando. Y que no tendremos, que no sabemos si tendremos para comer mañana, dinero para pagar las cuentas, buena salud para levantarnos el día de mañana, ni siquiera sabremos si nos levantaremos. Y entonces todas esas incertidumbres, todas esas circunstancias, esa tormenta perfecta que está destruyendo nuestras vidas y que está agolpándose sobre nosotros, nos genera miedo. Entonces pensar solamente en el miedo, decir, es que, ¿cómo le hago para no tener miedo? Pastor, usted dice, no tengas miedo. Jesús dijo, no tengas miedo, pero estoy aterrado, estoy asustado, no, estoy preocupado por lo que está pasando, tengo miedo por lo que va a pasar mañana, tengo miedo por no tener para pagar mis cuentas o no tener buena salud o no siquiera saber si me voy a levantar mañana. Tengo miedo. Tengo miedo de esta enfermedad, tengo miedo de este problema, tengo miedo de esta circunstancia, tengo miedo de perder a mi familia, a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa. Tengo miedo de tantas cosas y eso produce ansiedad. Me da incertidumbre, me da terror pensar que algo malo pueda pasarme. ¿Cómo le hago para no tener miedo si el miedo está ahí? Y la parte importante por la cual Jesús le dice a sus discípulos, no tengan miedo, no es para que ellos mismos venzan el miedo en sus propias fuerzas o en su capacidad. Jesús no le está diciendo saquen valor de lo más profundo de su ser y háganse los valientes ahora mismo. No tienen por qué tener temor, son mis discípulos, son cristianos ahora. Yo he venido a salvarlos, tienes la palabra en tus manos. Jesús no les dice eso. Jesús les dice primero, yo soy. Y porque yo soy, ustedes no tengan miedo. Yo soy.
Esa palabra de yo soy o soy yo soy, es la que tiene comparación cuando cuando Moisés está frente a la zarza que estaba encendida y que no se consumía, y que Dios le habla desde la zarza, y Moisés le dice, ok, voy a hacer todo lo que me digas, pero si el pueblo me pregunta quién me mandó, ¿quién les digo que me mandó? ¿Qué Dios les digo que me mandó? Sé que eres el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, pero ¿cómo les voy a llegar a decir Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob me mandó a decirles a ustedes que van a ser libres? Y el Señor le contesta, diles, el yo soy me mandó. Y para mí es importante esta parte, porque el temor que nosotros sentimos, no podríamos evitar tenerlo. No puedo, quizás no puedo tener temor o incertidumbre por lo que está pasando. Quizás me siento acobardado, quiero llorar de desesperación por lo que me está sucediendo y estoy preocupado por todo eso. Y me asusta el no saber qué va a pasar mañana. Pero no puedo vencer el temor en mis propias fuerzas o en mi propia capacidad, sacando el valor o lo macho mexicano y fajarme los pantalones y decir, yo soy hombre y a mí nada me da miedo y yo nada que soy cobarde y yo me aviento y que el Señor me agarre y que se agarre el diablo porque yo voy con todo. El miedo es miedo y el miedo no lo podemos parar. El miedo no podemos detenerlo con fuerza de voluntad, ni con mentalismo, ni con positivismo. Hay terapias, hay pensamientos positivistas, hay filosofías de vida, hay lecciones de coaching para ayudar a la gente a vencer el miedo. Pero son circunstancias controladas. Son cosas como superar el miedo a hablar en público. La manera de superar el miedo a hablar en público es la práctica. Practica lo suficiente para poder hablar en público. El miedo a un examen, pues haz ejercicios del examen, estudia para prepararte un examen. El miedo a una cirugía es la terapia que te dan en el hospital, quizá el psicólogo o el terapista para ayudarte a decir, no, no va a pasar nada, mire, y te explican todos los aparatos y te explican todo el proceso para quitar el miedo de tu corazón y que la cirugía sea menos compleja. Existen formas de vencer miedos temporales o acotados o controlados, pero hay miedos que no podemos controlar. Hay cosas que acontecen en nuestra vida que no podemos controlar, que decimos, ¿y cómo le hago? ¿Cómo le hago para vencer este miedo? No sé si me voy a levantar mañana. Tengo miedo de acostarme hoy a dormir y no saber si me voy a levantar mañana. Tengo miedo de que mañana me vengan a cobrar y no tenga el dinero para pagar. Tengo miedo a que me enferme y esta enfermedad me tumbe en cama y ahora cómo le hago para mantener a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, si soy el único sustento de la casa. Y ese miedo se agolpa sobre nosotros y no podemos controlarlo. Y no podemos controlarlo en nuestras fuerzas, en nuestra capacidad. No podemos controlarlo en lo que nosotros somos y podemos ser. Ni siquiera por más que nos esforcemos o capacitemos o pensemos positivamente podríamos superar todos los miedos que nos rodean y que están en todo lo que acontece todos los días. Pero Jesús le dice a los discípulos, soy yo, no teman, soy yo, no tengan miedo. Entonces nosotros podríamos superar el temor de nuestro corazón, no por nosotros, sino por Jesús, porque Él es Dios y porque Él está en medio de la tormenta por la que tú estás pasando. Él está en medio de esa circunstancia, de esa incertidumbre, de esas malas noticias, de ese acontecer diario, de esos problemas cotidianos. Él está ahí. Él sigue siendo Dios en la tormenta. Él sigue siendo Dios en medio de tus circunstancias. Él sigue siendo Dios a pesar de todo lo que te está aconteciendo hoy en día y que te digas, soy como Job, me está pasando todo a mí, me está lloviendo a mí solamente. Ya, Señor, manda la tormenta por otro lado. Aún como te esté yendo, aún con lo que te esté pasando, Dios es Dios en medio de tu tormenta, en medio de tu tempestad, en medio del huracán que está rodeando tu vida y que está agolpando tu vida. Y a lo mejor te has equivocado y has pensado que lo que has hecho ha sido lo mejor que pudiste haber hecho. Y aún así tienes la incertidumbre y la desesperanza. Hermano, hermana, las tormentas van a estar ahí. Y la barca va a parecer que se hunde. Y va a haber circunstancias ahí a tu alrededor que te van a hacer perder toda esperanza, que te van a hacer creer que no hay forma de salir de lo que está pasando. Pero no quiero darte una palabra motivacional esta noche, quiero darte una palabra de fe.
No quiero darte una palabra motivacional para que pienses, tengo que esforzarme y ser valiente y hoy me levanto con valentía. No, 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 no. Y hoy levanto el brazo con valentía, y hoy me visto con valentía, y hoy salgo con valentía. No, no, no. No quiero darte una palabra motivacional. Quizás haya muchos motivadores y haya mucha gente que da palabras motivacionales. En TikTok está lleno de eso. Yo quiero darte una palabra de fe, porque no depende de cuán motivado tú estás para tener valor o no. Es cuánto puedes asegurarte, la certeza de nuestro corazón, la seguridad de nuestro corazón, lo que nos va a hacer tener el valor en medio de la tormenta. Mire, los discípulos estaban en la tormenta y Jesús le dice, no teman, soy yo. Bueno, pues ellos siguen teniendo temor porque la tormenta continuaba. Fue hasta que Jesús se subió a la barca y la tormenta se calmó, es que hasta ese momento se les fue el miedo. Así es que no creas que porque las circunstancias tienes que ser el valentón, el valiente David que enfrenta al Goliat para poder vencer la tormenta. No, hermano, la tormenta puede seguir, hermana, la tormenta puede seguir ahí. Y a lo mejor tú estás aterrado y estás asustado y tienes pánico en tu corazón y la ansiedad te gana. Y la desesperación está ahí y sobre todo la desesperanza está agolpándose en tu corazón porque ya no sabes qué viene mañana, si algo bueno vendrá o no vendrá nada. Y no se trata de ser valiente nada más, no se trata de salir motivado para vencer al gigante. Se trata de saber que David venció al gigante no porque era muy valiente. David venció al gigante con las palabras que usó y le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, y hoy mismo Jehová te entregará en mi mano. No dijo, yo soy el super David, yo soy el super valiente David, soy el hijo de Isaí, valiente cazador, valiente mataleones y mataosos, y te vengo a matar a ti, gigante cobarde, que atemorizas al pueblo de Israel. No, yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y su valor, el valor de David, la valentía de David, no estaba en su capacidad de usar la onda, o cuántos leones y cuántos osos había atrapado para quitarle las ovejas de su padre. No, su valor, eso se lo explicó a Saúl para darle, para que Saúl le diera la oportunidad de enfrentar al gigante, porque lo veía un niño. Decía, tú qué chamaco, qué experiencia puedes tener en la guerra. No, en la guerra no, pero maté unos cuantos osos y unos cuantos leones y salvé a las ovejas de mi padre. Quizás eso pueda servir de algo. Al menos yo sí puedo ir y enfrentar al gigante. Nadie aquí lo quiere hacer. Yo sí quiero hacerlo, pero no porque sea el super David, sino porque Jehová está conmigo. Yo soy. Es una palabra que debe de tener significado para nosotros hoy en día, más que nunca. En medio de todo lo que te está pasando, saber que Dios es Dios, en medio de todo, y que Él seguirá siendo el mismo Dios ayer, hoy y por los siglos, y no cambiará, sino que hará que todo aquello que dijo que haría contigo se cumplirá. En medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier tormenta, puedes tener esa certeza. Y quizás la situación por la que estás pasando ahora sea algo en lo que tú mismo te metiste, algo en lo que tú misma provocaste y ahora estás sufriendo las consecuencias de eso que decidiste, eso que hiciste, ahora estás sufriendo esas consecuencias. Probablemente seas tú el culpable o seas tú la culpable de lo que estás viviendo hoy. Muy probablemente así sea. Bueno, pues aún así, y aun cuando tú hayas provocado la tormenta, o tú hayas sido el necio que dijo, no importa, yo soy valiente y me aviento a la tormenta, y ahora estás en medio de una tormenta y no sabes qué va a pasar. Déjame decirte que Dios sigue siendo Dios. Te leo otro texto, Hechos capítulo 27. Si puedes avanzar en tu lectura en la Biblia, si tienes acceso a tu Biblia y puedes leerla, hazlo. Si no, yo aquí te leeré. Aquí te leeré el texto de Hechos capítulo 27. Es un pasaje casi al final del libro de los Hechos, donde donde Pablo está haciendo su último viaje ya hacia Roma. Y Pablo ahora va en un barco que está en medio de una tormenta. Te leo otra vez la versión Palabra de Dios para Todos. Hechos capítulo 27, versículos 13 al 20. Gracias por estar aquí. A todos Dios les bendiga. Dejen su like, dejen su comentario. Los estaré leyendo en un momento más. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en vivo. Dios les bendiga. Les agradezco su compañía. Ok, dice la palabra del Señor. Hechos capítulo 27, versículos 13 al 20. Dice, perdón, se me movió aquí. Ahora no lo encuentro.
Dice, cuando empezó a soplar el viento, estoy en el versículo 13, Hechos 27, versículo 13. Cuando empezó a soplar un viento suave que venía del sur, ellos pensaron que habían conseguido el viento que querían. Entonces subieron el ancla y navegaron muy cerca de la costa de Creta. Pero, pero entonces llegó de la isla un viento huracanado llamado nororiental. En otras versiones dice Euroclidón, pero aquí dice nororiental. La tormenta empujó el barco y no lo dejaba navegar en contra del viento. Entonces dejamos que el viento nos llevara. Fuimos al otro lado de una pequeña isla llamada Cauda, y con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Con mucha dificultad pudimos subir el bote salvavidas. Después de asegurarlo, los hombres ataron cuerdas alrededor del barco para reforzarlo. Tenían miedo de que el barco golpeara los bancos de arena de la Sirte. Entonces bajaron las velas y dejaron que el viento se llevara el barco. Al día siguiente, el viento soplaba tan fuerte que comenzaron a arrojar la carga del barco al mar. Un día después, con sus propias manos tiraron el equipo del barco. Al ver que no aparecía ni el sol ni las estrellas durante muchos días y la tormenta continuaba con más fuerza, perdimos toda esperanza de salvarnos. Estas palabras las escribió Lucas. Lucas es el que escribe el libro de los Hechos. Él escribe el Evangelio según San Lucas y también después escribe el libro de los Hechos. Lucas está viajando con Pablo, están viajando hacia Roma y otros discípulos más. Y Pablo es el prisionero. Él es el que llevan como prisionero hacia Roma. Y Lucas va con él y van otros discípulos. Pero dice Lucas, el discípulo, el creyente, el cristiano, el escritor del Evangelio, el que tiene la fe para mover montañas y arrancar sicómoros de la tierra y plantarlos en el mar, Lucas confiesa en un acto sincero y de humildad, confiesa que perdieron la esperanza, que se sintieron tan atemorizados que las cosas no se resolvían, que ya habían pasado muchos días en medio de la tormenta y lo único que les quedaba, ya se habían dejado a la deriva, ya se habían dejado que la tormenta los llevara a donde ellos quisieran. No sé si te encuentras de pronto en todo lo que te pasa, te encuentras como en medio de una tormenta y te encuentras como a la deriva, porque por más que te esfuerzas por resolver el problema, empeora. Y por más que quieres salir del problema, surge otro problema. Y cuando parece que ya estás resolviendo uno, surge otro. Y cuando parece que estás saliendo de ese, surge otro. Y entonces dices, caramba, ¿hacia dónde me hago? Ya no puedo hacerme hacia la derecha, a la izquierda, así es que mejor te dejas llevar por la tormenta y dices, ya, lo que sea que Dios quiera. Si en esta me muero, pues que me muera. Si nos va mal, que nos vaya mal. Si esto truena ahorita, pues que truene de una vez. Y ya mejor te dejas a la tormenta, te entregas a la tormenta y ya dejas que lo que sea que tenga que pasar pase. Pero no por fe, al contrario, por miedo, por desesperanza, porque ya no sabes lo que viene delante de ti. Y entonces uno pudiera pensar, pastor, pero entonces si a estos discípulos, a Pablo, Saulo de Tarso, les pasa esta tormenta y pierden la esperanza, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Cómo nos podríamos sentir? Por eso les digo que el miedo no es algo que puedas evitar, quizás puedes enfrentarlo. Hay una frase que decía en unos dibujos animados que veía yo hace muchos años, no recuerdo ni la caricatura, pero yo me acuerdo que había una frase que decía, el valiente no es el que no tiene miedo, el valiente es el que vence su miedo. Y a veces tratamos de ser ese tipo de valientes, los valientes que vencemos el miedo. Y tengo que ser honesto contigo. Si en esa frase que califica el tipo de valiente que deberíamos de ser, es decir, no somos personas que no tienen miedo, sino somos personas que vencen el miedo, tengo que ser honesto y decirte que yo he sido un cobarde. Tengo que reconocer delante de ti que hay cosas en las que sigo teniendo miedo. Hay circunstancias en las que no sé qué me va a esperar mañana. Hay circunstancias en las que mi corazón se hace chiquito y tengo incertidumbre y tengo inseguridad y me asusta ver lo que me está pasando o lo que le está pasando a mi familia
o lo que le está pasando a mis seres queridos, o lo que le está pasando a mis finanzas o a mi salud, y entonces de repente tengo miedo. He sentido miedo, y es un miedo que no puedo superar. No creas que lo siento un instante y luego lo venzo con la oración y el ayuno y me levanto en el poder del Espíritu y ya soy más que vencedor. No, he tenido miedo, miedo que me dobla, miedo que me hace llorar a solas, miedo que me hace no querer ir a trabajar o no querer levantarme de la cama al otro día, que me hace pensar que no tengo la capacidad de salir avante o darle una respuesta sabia a mi esposa o a mis hijos en medio de lo que nos está pasando. He tenido mucho miedo, muchas veces, mucho tiempo. Y no crean que lo he vencido, no crean que he, he logrado superar el miedo que llena mi corazón y que llena mi alma. A veces me he sentido como Lucas lo describe en este pasaje del libro de los Hechos. Me he sentido que he perdido toda esperanza. He sentido que mi alma se aflige hasta lo más profundo, donde ya no sé qué va a pasar. No sé si creo incluso. No sé si creo que ah, que pueda ir hacia adelante, que pueda confiar en el que el Señor me va a sacar adelante o este es el final, no lo sé. A veces he tenido momentos de desesperanza muy fuertes en mi corazón y he sentido un temor un miedo que me impide incluso orar a Dios para buscar la esperanza. He pasado por eso, he vivido eso y no creas que fue hace muchos años, ha sido recién, ha sido hace pocos días quizás. Y me puedo sentir con desesperanza, me puedo sentir con que a lo mejor las cosas no van a mejorar o no tengo el ánimo para confiar en Dios. Aun cuando predico de Él y aun cuando hablo de Él, lo hago luchando en mi interior con una desesperanza de no saber qué va a pasar. Tengo que ser honesto contigo, no estoy ah, renegando de mi fe para nada, ni estoy maldiciendo a Dios para nada. Dios libre mi boca de hacer eso. Pero te estoy siendo honesto porque quiero que veas que también nosotros en algún momento sentimos desesperanza. Los mismos apóstoles que iban aquí o los discípulos que iban en el barco con Pablo, también tuvieron desesperanza. No sabían si se salvarían. Pero lo curioso es que en el versículo siguiente, en el versículo 21, Pablo se levanta. Dice el versículo 21. Ninguno de nosotros había comido en muchos días. Entonces Pablo se puso de pie en medio de todos y dijo, Señores, ustedes debieron haberme hecho caso de no navegar desde Creta, y así no hubiera tenido tantos problemas y pérdidas. Aleluya. Si tú me hubieras hecho caso en lo que prediqué hace 20 días atrás, 21 días atrás, me hubieras hecho caso de lo que prediqué hace un mes, hace un año, si me hubieras hecho caso lo que dije hace 3 años, 10 años atrás, si hubieras hecho caso a lo que te enseñé, a lo que oíste en este mismo foro, a lo que oíste de mi boca, si hubieras hecho caso, no hubieras tenido tantos problemas y tantas pérdidas. Pero no hiciste caso. Y ahora estás en una tormenta que te ha robado hasta la esperanza. Pero esto que te digo, y perdón que me ría, no te lo digo porque solamente sea de aquí para allá. También yo he recibido esa reprensión de parte de Dios cuando dice, si tú me hubieras hecho caso, si tú hubieras hecho lo que te pedí, si hubieras seguido el consejo que te di, si hubieras tomado el tiempo que te pedí que tomaras para hacer estas cosas o obrar de esta manera, actuar de esta manera, pensar de esta manera, sentir de esta manera, otra cosa estarías viviendo hoy y no tendrías tantos problemas y tantas pérdidas. Sabe, en este capítulo 27, pero el versículo 9 al 12, el apóstol Pablo les dice a las personas, te lo voy a leer, ahí mismo estamos en Hechos 27, ya estoy terminando.
Pero del versículo 9 al 12 dice, se había perdido mucho tiempo y todavía era peligroso navegar, porque el día de ayuno ya había pasado. Entonces Pablo les advirtió, señores, corremos el riesgo de hundirnos en el mar. Habrá muchas pérdidas, no solamente la carga y el barco, sino también nuestra vida. Pero el dueño y el capitán, el dueño del barco y el capitán del barco, no estaban de acuerdo con Pablo. Y Julio, el oficial que tenía a cargo los soldados, no le hizo caso a Pablo, sino a ellos. Como el puerto no era un sitio seguro para que el barco se quedara todo el invierno, entonces la mayoría decidió que debían irse y tratar de llegar a Fenice para pasar el invierno allá. Fenice es un puerto de Creta que da al suroccidente y noroccidente. Híjole, nos hemos equivocado en muchas decisiones y esas decisiones nos han metido en problemas, nos han metido en dificultades, nos han metido en desesperanza. Los celos, los miedos, las inseguridades, las malas decisiones, el enojo, el resentimiento, la falta de perdón, la mala sabiduría para administrar nuestras finanzas, la mala sabiduría para administrar la salud de nuestro cuerpo y darle a nuestro cuerpo buena salud, eh, los rencores del pasado, la falta de perdón, ya lo mencioné, en fin, cualquier cosa que nos haga tomar una mala decisión. Porque nos creemos capaces, creemos que hemos navegado tanto por la vida, que creemos que ya podríamos enfrentar cualquier tormenta. Además, soy cristiano, ¿no? Además, tengo fe en Dios. Además, Dios está conmigo. El pastor todo el tiempo está diciendo que Dios está conmigo. Así es que, ¿para qué esperarme en este puerto a sufrir el invierno, perdón, no el infierno, el invierno, a sufrir el invierno en lugar de salir y avanzar y comernos el mar y comernos el mundo, porque Dios está con nosotros? A veces Dios te dice, detente, tranquilo, no corras. Las cosas llevan su tiempo. Hay cosas que tienen que pasar tiempo para que suceda lo mejor para tu vida. Hay cosas que tienes que esperar en la sabiduría y en el temor de Dios para que las cosas mejoren en tu vida. Pero somos tan acelerados, somos tan desesperados, somos tan poco pacientes, somos tan ansiosos, afanosos por las cosas, que queremos hacerlo ya, ya tiene que ser ya, ahorita, ahora, en este momento. Yo sé que hay decisiones que tienen que ser inmediatas, por supuesto que sí, pero aquí el tema no es qué tan pronto, qué tan lento puedas tomar una decisión. Aquí es que qué tanto caso le puedes hacer al Señor. ¿Cuánto estás dispuesto a escuchar lo que Dios tiene que decirte? La manera en cómo tienes que vivir. No, yo vivo así porque así soy, así seré y así me gusta y esa es la forma en que yo quiero. Y Dios te está hablando y diciendo, no, espera, no es por ahí, no es ese el camino, no es esa la decisión, no es esa el estilo de vida que tengo para ti, no es esa la forma que tengo para ti. Pero nosotros somos tan ansiosos que no nos damos cuenta que nos estamos lanzando una tormenta, aun cuando Dios dice, no, ese no es el camino. No, el camino no es no perdonar. El camino no es guardar rencor. El camino no es tener celos ansiosos y pecaminosos. El camino no es querer tener algo que no es el tiempo de tener, endeudarte o sacar algo sin tener la capacidad de pagarlo. Dios dice, hey, calma, yo tengo planes. Yo tengo planes. Mire, sigamos leyendo ahí donde estábamos. Hechos 9, leímos. Dice, versículo 22, pero ahora les digo, esto a mí me cambia la vida y espero que te la cambie a ti. Pero ahora les digo, estoy en Hechos capítulo 27, versículo 22, pero ahora les digo que no se preocupen, ninguno de ustedes perderá la vida, solamente se perderá el barco. Anoche, Dios, a quien pertenezco y sirvo, envió un ángel y me dijo, Pablo, no tengas miedo, vas a presentarte ante el emperador. Dios, no tú, Pablo, no el capitán, no el dueño del barco, no el soldado romano que te está cuidando, que no hizo lo correcto, no todos los del barco que votaron porque salieran zarpando para evitar el frío del invierno, no ellos. Dios salvará tu vida y la de todos los que navegan contigo. Así que tengan valor,
porque yo tengo fe en Dios. Me encanta. Pablo no dice que él tiene valor. Pablo dice, tengo fe. A lo mejor estoy aterrado, porque ahora me estoy haciendo responsable de sus vidas. Estoy aterrado porque estamos en medio de una tormenta, pero lo único que tengo es la capacidad de creer en Dios, de que Él nos salvará, porque yo tengo fe en Dios y sé que todo pasará tal como me lo dijo el ángel. Pero encallaremos en la isla, es decir, el barco va a encallar, el barco va a pegar en una isla, pero nosotros todos nos vamos a salvar. Yo no te estoy diciendo que no tengas miedo. No te estoy diciendo, hermano, no tengas temor, sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente. No, hermano, yo sé que el temor es tremendo. Yo mismo he tenido temor, te lo he dicho. Y a veces tengo mucho temor. Y no sé cómo vencer el temor. Pero me doy cuenta que lo único que tengo, a veces cuando no tengo valor, lo único que tengo es fe. Y esa fe es la que me permite creer que todo estará bien, que saldremos adelante, que nos levantaremos, que venceremos, que las cosas van a pasar, que las cosas van a pasar y que esto que va a pasar va a terminar y que lo que es una tormenta hoy, esa tormenta no es para siempre, se va a terminar y lo que hoy es una noche con una oscuridad terrible donde no puedo ver más allá de mi nariz, aún así sé que pasará, que llegará el día y que amanecerá. Y cuando eso amanezca, cuando el sol salga, me daré cuenta que en medio de mi oscuridad y en medio de mi tormenta, el que me sostuvo fue Dios. A lo mejor estoy aterrado, a lo mejor tengo pavor, a lo mejor la ansiedad me come, la desesperación me gana, a lo mejor la incertidumbre de no saber qué pasa, quiere adueñarse de mi corazón. Pero entonces sí peleo, y peleo desde la fe. Y peleo desde creerle a Dios y decir, Señor, no sé cómo va a resolverse esto. No sé cómo lo vas a cambiar, no sé cómo me vas a librar, no sé cómo me vas a ayudar, Señor, no sé cómo vamos a poder pagar esto, o cómo vamos a salir de esta, o cómo tú nos vas a librar de esta. No lo sé, Señor, no tengo las palabras, no tengo la estrategia, no tengo la respuesta. Lo único que sé es que tú eres Dios y que tú me vas a librar. Es lo único que sé, es lo único que tengo. Y entonces puede que estoy todavía en la tormenta y esté aterrorizado. Puede que esté metido en el último de los camarotes del barco y ahí refugiado dentro de un barril, aterrorizado por lo que está pasando, pero creyendo que en medio de todo el Señor me librará. No te digo que no tengas miedo. No te digo que te esfuerces y seas valiente. Esas palabras fueron para Josué y fueron en unas circunstancias específicas que ya te expliqué hace unas semanas atrás. Lo que sí te puedo decir es que en medio de tu terror, en medio de tu oscuridad, en medio de la tormenta por la que estás pasando, es decir, en medio de todo, Dios es Dios. Mantén tu fe en Él. Mantén tu confianza en Él. Él no te va a dejar. Él no cambia. Él es el mismo ayer y por los siglos de los siglos. Ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Por siempre. Quizás todo sea complejo. Quizás todo está terrible. Quizás la tormenta es interminable. Quizás estás asustado o asustada y tienes miedo. Y tienes miedo porque no sabes qué va a pasar. Tienes miedo porque no tienes la respuesta. Porque no tienes la solución. Porque no tienes el dinero para pagar. Porque no tienes la buena salud que deberías de tener para hacer mejor trabajo y tener mejores ingresos. A lo mejor, muy probablemente, en tu casa tienes problemas interminables, pleitos, discusiones, enojos, odio, resentimiento. Probablemente no tengas ni siquiera con quién hablar, ni siquiera con quién platicar, ni siquiera un perrito con quien
con quién platicar, ya no tienes nada, nadie. Y a nadie le puedes confiar tus problemas y tus necesidades y tus dificultades o tus enfermedades o tus necesidades financieras, porque entonces, ¿qué testimonio das, no? Porque te dirán, ¿y dónde está tu Dios? Médico, cúrate a ti mismo, me predicas de Dios, me hablas de Dios y me enseñas de Dios y resulta que tú estás hundido hasta el fondo, con el agua hasta el cuello. ¿Dónde está tu Dios? Que tu Dios te salve. Y entonces te lo guardas y más te aterroriza y más te asusta, porque como que lo atesoras en tu corazón, porque no tienes con quién soltarlo o a quién decirlo. Hoy, hoy te invito a que abras tu corazón, a que le hables a Dios y que le digas al Señor como Pedro le dijo a Jesús cuando iba caminando sobre el agua, bien valiente, bien valiente caminando sobre el agua y se empezó a hundir. Se empezó a hundir y lo único que atinó Pedro a hacer, que me parece es maravilloso, fue gritarle a Jesús, Señor, sálvame que me hundo. Señor, sálvame que me hundo. Y puedes decirle ahí donde estás, en medio de tu tormenta y en medio de tu necesidad, puedes decirle al Señor, Señor, sálvame que me hundo. Sálvame que me estoy ahogando. Sálvame porque tengo el agua hasta allá el cuello. Es más, ya no siquiera el cuello, ya no puedo respirar. Me está rebasando esto. Es más grande que yo. Pero tú sigues siendo Dios. Tú sigues siendo el Señor que hace maravillas. Tú sigues siendo el Dios que calma las tormentas. Tú eres el yo soy. Y tú estás ahí, Señor, en medio de la tormenta. Y yo puedo estar aterrorizado y puedo tener terror porque la tormenta no se calma, pero tú, Señor, llegas a mi barca y calmas la tormenta. Dile al Señor, hermano, hermana, dile, te necesito, más que nunca hoy te necesito. Todo se ve oscuro, pero tú eres mi luz. Me siento débil y cansado, pero tú eres mi fuerza. Tú eres mi fortaleza, tú eres mi protección. Yo puedo estar seguro en ti, Dios, y puedo estar confiado en ti. Porque eres tú, Dios, el que me sostiene y el que me guarda. ¿A quién podría yo temerle? ¿A quién podría yo temerle si tú estás conmigo, Dios? ¿A qué podría yo tenerle miedo, Señor, si tú estás conmigo? Porque tú estás conmigo, porque tú eres Dios. En todas las cosas y en todas las circunstancias yo no le temo a nada ni a nadie. No porque sea muy valiente, sino porque tú estás conmigo. Tú eres Dios y estás conmigo en la tormenta. Y esta tormenta terminará y parará y pasará. Y cuando pase la tormenta, Señor, me daré cuenta que tú me sostuviste con tu mano en medio de toda circunstancia, en medio de todo. Tú eres Dios. Señor, sosténme, que no me falte la fe. Que no me falte la fe. Podré estar aterrorizado, podré estar quizás hasta desesperado, Señor, con el alma abatida, afligido hasta el suelo. Pero que mi fe no me falte. Que mi fe me ayude a confiar, Señor, que en medio de todo tú me salvarás. Porque aunque la tormenta diga que ya no hay salvación para mí, aunque mis circunstancias digan que ya no hay salvación para mí, aunque el médico y la medicina digan que ya no hay salvación para mí, tú eres mi salvación. Tú eres el de la última palabra, aunque mis acreedores y mis deudas digan que estoy vencido, que estoy derrotado, Señor, tú eres mi auxilio, tú eres mi provisión, tú eres Dios en medio de todo, tú eres Dios y tú me sostienes con tu mano y me ayudas y me levantas. En el nombre de Jesús soy levantado. En el nombre de Jesús salgo de la tormenta y soy librado de la adversidad y de las circunstancias que agolpan mi alma y que quieren hundirme por completo. Tú estás conmigo, Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres Dios y estás en mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.
Amén. No te digo que no tengas miedo, solo te digo ten fe, porque Dios es Dios en medio de todo. Él es Dios. Y no sé cuáles sean tus circunstancias y cuáles sean tus dificultades, pero Dios está contigo. Y como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, dice la palabra de Dios, sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Amén. Amén. Él tiene algo mejor. No alcanzo a entenderlo todo. No puedo explicarte por qué te pasa lo que te pasa. No tengo razones, no tengo argumentos. No quiero ser abogado de Dios porque no podría hacerlo. No trato de explicar la perfecta buena voluntad de Dios. No puedo explicarla. Sé, la creo, empiezo a entenderla, empiezo a recibirla en mi vida. Sé que algo bueno puede pasar en mí y puede pasar en ti, pero lo que sí puedo asegurarte, que si tú mantienes la fe, que si tú te aferras al Señor, si tú le dices, Señor, aviva mi fe, enciende mi fe, aumenta mi fe, aviva mi corazón para que mi fe se mantenga firme y encendida todo el tiempo en medio de la tormenta, Señor. Yo veré el final de la tormenta y saldré de ella y te daré gloria, Señor, por todo lo que has hecho. Y en medio de la tormenta puedo alabarte y puedo glorificarte y dar gloria a tu nombre, porque tú eres el que está conmigo. Y saldré de la tormenta. Amén, amén, amén. Ya terminé. Yo espero que esta palabra te anime, te aliente, te fortalezca, te ayude a que tu fe crezca y se nutra y te sientas firme y seguro y segura en lo que Dios está haciendo en tu vida, porque a pesar de todo lo que esté pasando, en medio de todo, Dios es Dios. Amén. Amén. Bueno, dije que iba a leer sus mensajes y sus likes, así es que si tú ya mandaste tu like, tu me encanta, tu me gusta, voy a leer sus nombres aquí, que se actualice la página, porque cómo cuesta trabajo que se actualice esto. Pero voy a leer tus mensajes. Por aquí nos mandó un me encanta Cecilia. Pastora Ceci, la amamos, cuídese mucho, descanse, que se recupere pronto, pastora. Dios está con usted y Dios le ama. Amén. Amén. Hermana Irma Castañeda, Dios te bendiga. Yaris, Dios te bendiga. Yaris Espinosa, Dios te bendiga. Sandra Carlos, hermana Sandra, un abrazo para usted y para la familia. Ya tiene muchos años que no los veo. Espero verlos pronto algún día. Dios les bendiga, Sandra. Gracias. Por aquí también está Ischel Macedo. Ischel, Dios te bendiga. Gracias. Este, Dios te bendiga, hermanita. Nosotros también te amamos y amamos a todos por allá. Esperamos verlos pronto. Jesús Palacios, Dios te bendiga, hijo. Dios sea contigo. Elvia Reyes, Elvia, un abrazo para ti, para la familia. Bendiciones. Charlie Dueñas, un abrazo, querido Carlos. Dios te bendiga. Sánchez, Sánchez Maritza. Dios te bendiga, Maritza. El Señor sea contigo. Berenice González Bere, un abrazo. Dios te bendiga. Claudia Barragán, prima, un abrazo. Dios te bendiga. Fabiola Velázquez, bendiciones, Fabiola. Dios te bendiga a ti, a Karina y a los niños. Gracias y a su familia, por supuesto. Gracias. Si alguien no mencioné, por ahí vi que andaba Rodolfo Hernández, también por ahí lo vi. Es que estoy leyendo sus likes, ahorita leo sus comentarios. Perdón, es que no me deja de pronto ver todo. Y ustedes disculparán, pero mi computadora está un poquito lenta. Pero a todos, si alguien no mencioné, creo que ya llegaron otros likes. Eh, ¿Quién más? Fabiola, Claudia, Sandra, Berenice, Yaris, Maritza, Charlie, Elvia, Jesús, Irma Castañeda, Ichel y Cecilia. Gracias. Gracias y sus comentarios nos mandan por aquí saludos. La pastora Ceci nos dice bendiciones. Gracias, pastora, también para usted. Fabiola Velázquez nos dice buenas noches. Buenas noches, Fabi. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Gracias. Bendiciones también para ti. Irma Castañeda nos dice buenas noches, pastor. Gracias. Bendiciones. Gracias, hermana Irma. Dios le bendiga. Un gusto saludarle. Por aquí también está Irma Astudillo, dice buenas noches, pastor. Dios les bendiga. Gracias, Irma, hasta Estados Unidos. Un abrazo.
bien fuerte para Irma Astudillo, también para María Paula García Gino. María Paula, un abrazo, gracias por escucharnos, gracias por atender a estas enseñanzas, esperamos que te edifiquen tu vida y que te ayuden. Estoy pensando por ahí en algún momento mandarte un mensaje, María Paula, un mensaje más personal. Me gustaría comentarte algunas cosas, pero gracias por escucharnos, gracias por estar atenta aquí en cada transmisión que hacemos y dar heart to like y tus comentarios. Bendecimos tu vida y bendecimos tu familia. Gracias. Por ahí estará llegando un mensaje a través de esta red de Messenger. Te estaré mandando un mensaje para hacerte algunos comentarios que me gustaría hacerte desde hace ya algunas semanas, pero hemos estado orando al Señor respecto al tema. María Paula, bendiciones. Nos dice amén, María Paula. Fabiola Velázquez nos dice amén. Irma Astudillo nos dice amén, seguramente cuando estaban oyendo algo interesante. Ichel nos dice, los amamos, hermano, nosotros también te amamos, Ichel, a ti, a la familia, y a Sarita, si anda por ahí, que de repente nos escucha en martes. Gracias por estar aquí atenta. Bendiciones. Cecilia, la pastora Cecilia dice, a Dios sea la gloria. Amén. A Dios sea la gloria. Por ahí había visto algunos otros comentarios, a Rodolfo, por ejemplo, que luego nos ayuda a compartir el mensaje. Rodolfo Hernández, está Elizabeth Merino también, Ernesto Merino también, Dios les bendiga. A Giovanna Merino, Dios les bendiga. Que el Señor sea con todos ustedes. A todos ustedes, si alguien no mencioné, si alguien no leí, si alguien no vi sus comentarios o no vi quiénes andaban por aquí, les ofrezco una disculpa. No es por mala onda, es solamente que los dispositivos que tengo no me permiten ver quiénes están o quiénes están conectados a la transmisión, pero les envío nuestro cariño. Estamos orando por todos ustedes, por todos los que nos ven, por los que nos ven en vivo, por los que ven la repetición posteriormente, por los que nos ven en YouTube. A todos de verdad, Dios les bendiga. Pido al Señor que esta palabra te edifique, te ayude, te dé ánimo y a mirar con esperanza hacia adelante, porque Dios tiene planes maravillosos delante de ti. Planes que a lo mejor ni siquiera te imaginas que Dios podría tener acerca de tu vida. Pero sé y creo con todo mi corazón que el propósito de Dios se cumplirá en tu vida, para gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Él está ahí. Él es Dios. Él es el yo soy. Y Jesús es el yo soy. Él está en medio de la tormenta, está contigo, Él te sostiene y te librará, Él te va a ayudar, Él está dándote la fuerza para mirar hasta el final, para llegar hasta el final y mantener la fe. Un abrazo bien grande, les amo en el Señor, sigan orando por nosotros, yo sigo batallando un poquito con la gripa, la pastora Ceci también necesita mucha fuerza y sanidad en su cuerpo. Ayúdenos a orar, pidiendo a Dios que nos ayude, que Él sea con nosotros y nos saca adelante en victoria en medio de todas las circunstancias para la gloria de Dios. Les amamos en el Señor, les agradecemos su compañía. Yo me despido, soy el pastor Axa Macedo de la comunidad Manto Nuevo y es un gusto poderles ver aquí en esta transmisión y que ustedes nos vean a nosotros. Bendiciones, nos vemos, hasta la próxima.